Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a este hermoso canal que había dejado de tiempo sin subir videos, pero por un buen motivo. El día de hoy tengo una noticia bastante nueva, bastante fresca de uno de los descubrimientos de Google Maps. Como tú sabes, Google Maps es de las aplicaciones para poder visualizar caminos, lugares, paisajes turísticos, grandes monumentos, pero entre estos salen cosas bastante perturbadoras. El día de hoy básicamente fue eso. Se cató algo muy perturbador en Chernobyl. Si tú no sabes qué es Chernobyl, fue en algún momento uno de los lugares más radioactivos del mundo actual. De hecho, la radiación que emana aún al lugar es un poquito densa, no tan crítica como para matar a un ser humano, pero sí que es densa. Y en este lugar está hoy por hoy prohibido la visita, pero siempre hay uno que otro turista que siempre va resguardado de la seguridad y pues puede ir a visitar las instalaciones. Por eso se ha hecho múltiples guías para que la gente que es aficionada a explorar lugares desérticos puedan ir a visitar y tener las medidas de seguridad adecuadas. Pero hace 5 horas se detectó algo súper extraño en Google Maps. Como tú sabes, Google Maps se actualiza casi diariamente y se logró captar una imagen bastante rara. De hecho, este usuario lo logró captar en el momento preciso, porque actualmente si buscamos en el buscador no vas a encontrar esta imagen que estás viendo en pantalla. Entonces aprovechan a mí, seguramente Google hará lo posible para pues eliminar como tal este rastro, porque esto más allá de ser un descubrimiento, no lo sé, misterioso, porque podría decirse que es como un fantasma o espíritus fantasmas que habitaron en ese lugar, pero lo cierto o lo honesto es que pues podría ser gente que estuvo ahí explorando un lugar que es netamente prohibido. Mucha gente a raíz de esto plantearon muchas teorías, plantearon que pudieron haber sido fantasmas, unos posibles mutantes, que quizás esto está resguardado por militares en una base secreta. Hay teorías bastante curiosas y novedosas a la hora de explicar este tipo de temas. Como tú sabes, te voy a dejar los links aquí para que puedas explorar tú mismo Chernobyl si es que tienes la curiosidad de ver cómo es. Y te voy a dar otros muchos ejemplos de cosas que se encontraron también en Chernobyl. Si alguna de estas cosas te impactó, te llamó de curiosidad, dale like, suscríbete para más contenido misterioso de este estilo. Y nada más amigos, compartan el video, activen la campanita. En la parte de abajo tienes un link con un 70% de descuento en múltiples juegos. Y también tienes mi canal secundario donde subiré gameplays diariamente. Sin nada más que decir, un besazo, bye bye.